Aquí andamos en Aguaje, viejo. ¿Dónde pues, Mancho? Mira, es el mismo. El que dicen que habían agarrado el otro día. Voy a matar, Mancho. Mira. El estado de Michoacán se ha convertido en una zona disputada por la delincuencia organizada. Por un lado, el cártel Jalisco Nueva Generación ha anunciado incursiones en la entidad, mientras que por el otro, grupos delictivos de la zona se han aliado para frenar a sus rivales. Esto ocurre a la par que el gobernador anuncia su salida de la CONAGO y anuncia también su interés por la presidencia de la República para el 2024. Que alguien le avise a Silvano Aureoles que se está disputando una guerra entre dos grupos delictivos en la entidad que él gobierna. Ha sido dado a conocer en las primeras horas de hoy de una serie de mensajes que han estado intercambiando grupos delictivos justo que están peleando el control de una zona del estado de Michoacán. Te muestro, por ejemplo, el primero de ellos. Dice a todos, bueno, es un mensaje, ahorita lo vamos a leer, vamos a ver los detalles de ello, pero señala justo que va a existir una incursión en Acahuato, en Tepalcatepec y en Buenavista, Michoacán. Se trata de un mensaje que hace alusión justo a la incursión del cártel Jalisco Nueva Generación a una zona en donde hay presencia de otros grupos delictivos agrupados en cárteles unidos. El mensaje bien pudo carecer de seriedad por el hecho de que no es comprobada la autenticidad. Cualquiera pudiera escribirlo por redes sociales. No hay una característica, por ejemplo, de ubicación geográfica o temporal. Sin embargo, lo que llamó la atención de todo ello ha sido que hubo una respuesta por parte del grupo rival, por parte de Cárteles Unidos. Y la respuesta fue esta, en las últimas horas. Aquí andamos en Aguaje, viejo. ¿Dónde pues, Mancho? Mira, es el mismo. El que dicen que habían agarrado el otro día. Voy a matar, Mancho. Mira, viejos. ¿Dónde pues, no, que Mancho, que acá era? Aguaje, viejo. Mira, viejones. Mira. El aguaje ya es de los viagras, vatos locos. Bueno, el conflicto no es nuevo. Ya hemos tenido registros y te he platicado en este canal sobre estas disputas, estos enfrentamientos entre estos grupos delictivos. De hecho, te recomiendo justo este video. Lo compartí en donde el mes antepasado, el 24 de julio, resulta que pobladores de Tepalcatepec, 24 de julio, reportaron vía Facebook, WhatsApp y Telegram que tenían registro de la incursión del cártel Jalisco Nueva Generación y se organizaron los habitantes, los grupos delictivos asentados allí, grupos de autodefensa, se organizaron para repeler la agresión. En aquella ocasión, bueno, te platiqué justo también de cómo los que defendían la zona están encabezados por Juan José Farías, alias el Abuelo, considerado unos como líder de las autodefensas, otro como en realidad un líder de un cártel, de un grupo delictivo. También en la zona, como pudimos notarlo, hay presencia de los Viagras, de los Blancos de Troya, todos estos grupos agrupados en cárteles unidos. Y el balance en aquella ocasión, luego de una movilización también de fuerzas federales que llegaron a ese municipio para pues atender, ver lo que estaba sucediendo, fue el aseguramiento de un vehículo blindado. Esta imagen, de hecho, también se viralizó del aseguramiento derivado de este operativo. Y también ya días más tarde, varios días más tarde, se dio a conocer este video de cómo pretendió incursionar el cártel Jalisco Nueva Generación en Tepalcatepec y cómo fue la retirada. ¡Vamos, señores! ¡Uno, 4 letras, señores! ¡Dame bueno! ¡Con todo que se mire ahorita llegando! ¡Uno, señor! ¡3! ¡Ánimo! No, madre. Con vidrio.
Los que defendieron la zona se dijeron victoriosos, pero los que incursionaban rechazaron esta versión. De hecho, hubo nuevas incursiones o nuevos intentos de incursión, nuevos ataques justo en el mismo Tepalcatepec. Ayer yo te platiqué también en el video, en el último video disponible hasta antes de en este canal, de otra serie de acontecimientos en varias partes del país, entre ellas un operativo que hubo de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Policía de Michoacán, en donde ayer por la mañana, en un operativo conjunto en la comunidad de La Guaje, en el municipio de Aguililla, zona también en conflicto por estos grupos delictivos, agentes se toparon con presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, hubo un enfrentamiento y el balance fue de 2 presuntos abatidos o 2 presuntos delincuentes abatidos y también 10 detenidos, con las ciertas dudas del balance, dado que una versión oficial pues no llegó de esto, al menos no ha llegado hasta este momento, y los medios locales no se ponen de acuerdo con las cifras, pero sí identificaban como los detenidos y los abatidos a presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Después intentaron regresar a la zona los integrantes del otro grupo delictivo, pero de Cárteles Unidos, pero fueron emboscados por más integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación en un enfrentamiento del cual tampoco se tiene balance del resultado. Esto es muy importante señalarlo. Es señal, es evidencia de la dificultad para tener información a la zona, de la dificultad del acceso, de lo riesgoso que representa justo estar tomando consigna de lo que acontece allí. Muy bien, pero eso fue ayer. Hoy, entonces, el mensaje difundido por las redes sociales la madrugada, en las primeras horas de hoy, cobra sentido en el contexto que acabo de mencionar. Dicen que a todos los informantes y amigos de Michoacán, favor de reportar la incursión a Michoacán, está comenzando a favor de reportar todo movimiento del gobierno o de los contras en todo el estado. La gente se está preparando para entrar en varias áreas. Acahuato y Buenavista y Tepalcatepec en alerta roja. Ánimo, compañeros, miedo no hay y billetes me sobran. Incluso han habido otro tipo de mensajes también en redes sociales en donde señalan que no les importa al grupo que intenta ingresar y tomar el control de la zona, le resta importancia a las detenciones de ayer, a lo ocurrido de ayer, porque dicen que todavía hay más para justo pues pelear la plaza. Y la respuesta entonces del grupo que defiende pues también cobra sentido. Aquí andamos en Aguaje, viejo. ¿Dónde pues, Mancho? Mira, es el mismo. El que dicen que habían agarrado el otro día. Te voy a matar. Ahora bien, atención con el vehículo que se vio en este video, el llamado monstruo blindado, esas camionetas con blindaje artesanal. Se trata de estos vehículos para pues resistir en los enfrentamientos, pero ya hay medios locales cuestionándose de dónde apareció ese vehículo. Hay que recordar que hace apenas unos días medios locales, de hecho la misma autoridad reportaron el aseguramiento de este vehículo en un operativo. De hecho te traje video el pasado sábado sobre ello. Este vehículo fue asegurado el viernes. Bueno, medios locales ya se están cuestionando si se trata del mismo vehículo que las autoridades regresaron a sus propietarios. De ser el caso, alarmante. Pero de no ser el caso, de tratarse de un vehículo diferente, de otro vehículo, de todas maneras evidencia justo lo que está ocurriendo en Michoacán. Que los grupos delictivos no cuentan con un vehículo, que al menos disponen de uno más y lo están empleando en la vía pública a plena luz del día. En este momento es indiscutible lo que está ocurriendo en Michoacán. Hay tensión severa en Michoacán por el control del territorio entre grupos delictivos. Uno que intenta apoderarse de la plaza, el otro o los otros agrupados en un grupo mismo
que intentan defenderla. Esto ha traído además consecuencias como el desplazamiento de personas que huyen de la inseguridad, huyen del temor de ser víctimas justo de los enfrentamientos que allí se realizan. Ahora bien, esto también está ocurriendo a pesar de la presencia de las autoridades federales, estatales, municipales, obviamente, que ya tienen conocimiento de lo que está ocurriendo. Esto ocurre a pesar también de los operativos. Estamos hablando de que ayer hubo un operativo, horas después hubo un enfrentamiento y horas después, es decir, ya hoy se están lanzando mensajes de más enfrentamientos por pelea por la plaza. Los gobiernos entonces, municipal, estatal y federal, no se pueden decir sorprendidos de lo que esté ocurriendo. Indicios y pruebas hay de lo que está sucediendo y información y resultados hay muy pocos. Al menos yo te hablé de cómo empezaron estas incursiones, estos enfrentamientos desde hace 2 meses. Que ojo, no quiere decir que cuando lo empecé a mencionar en el canal apenas empezaban estos enfrentamientos, pero están ocurriendo a la vista de todos. Mensajes que intercambian a la vista de todos. Así que atención con lo que está ocurriendo en Michoacán. Es importante como ciudadanos estar enterados de lo que acontece y de lo que hacen o de lo que no hacen nuestras autoridades. Y también es importante hacer una anotación. He recibido algunos mensajes derivados de los videos que te he recomendado, que por cierto los links los pongo en la descripción de este video. He recibido mensajes de algunos de ustedes que me dicen, uy, pero si eso ya viene años pasando, o si eso ya tiene varios meses, si esos enfrentamientos también los hubo hace 1, 2, 3, 4, 5 semanas. Sí, es cierto. Es por ello que las mismas autoridades no se pueden hacer ni decir las sorprendidas, las que no sabían. El punto es que no debemos normalizar la violencia. No por el hecho de que haya ocurrido ayer, de que haya ocurrido la semana pasada, el mes pasado, el bimestre pasado, el año pasado, la década pasada, de que se trate de un Michoacán azotado por grupos delictivos desde varias décadas, desde hace varios sexenios. No por ello se debe de normalizar la violencia. Decir, no hay nota, no hay noticia. ¿Cuál es lo diferente? No. Tenemos que normalizar entonces la exigencia de paz hacia las autoridades. La exigencia de acciones, de eficiencia, de efectividad de los mismos gobiernos, de los 3 niveles de gobiernos. Que sea la exigencia la que se normalice hasta que tengamos finalmente la normalización de la paz. En donde digamos, finalmente los habitantes pueden quedarse en sus casas sin el temor de ser una consecuencia, una afectación, consecuencia colateral, como en su momento le quiso llamar Felipe Calderón, de los enfrentamientos entre estos grupos delictivos. Esto está ocurriendo. Visibilicemos lo que ocurre y exijamos a las autoridades resultados. Porque luego a los gobernadores se les hace fácil decir que aspiran a la presidencia de la República, creyendo que como ciudadanos no sabemos lo que está ocurriendo en sus entidades. Aguas con Silvano Aureoles, que tiene el 2024 ahí muy presente. ¿O tú qué opinas? No olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Te invito a que te suscribas a este canal, a que me sigas en el canal secundario. Estoy subiendo también bastantes videos en ese otro canal llamado El Caporal en Vivo. Te invito a que te suscribas en los boletines que te estoy mandando todos los días. En la descripción de este video está el link para que te llegue información a tu correo electrónico, a que me sigas en el resto de las redes sociales. Me despido, ya está aquí el de los elotes aquí afuera. Muchas gracias y no olvides reventar el botón de like y nos vemos 11:30 en El Caporal Nocturno.